Muchas gracias por la presentación. Un saludo a todos los hermanos ahí donde están. No sé cómo llegan a este fin de año, quizás con todas las pilas, con todas las ganas. A ver, hagan una carita, a ver las caritas de fin de año que tienen. Yo creo que todos los que estamos acá en algún punto tenemos que darle gracias a Dios por este fin de año, por este lindo año, porque muchos también nos hemos conocido en este año. Entonces, es muy gratificante poder verlos online a diferentes personas. Y yo, en lo personal, un año con la revelación de Cristo en mi vida y que mucho más viva. Y la vida de Cristo se ha manifestado en mi persona y la he podido ver, la he podido experimentar y creo que la única forma de poder vivir la vida de Cristo es muriendo a nuestros propios sentimientos, muriendo un poco a nuestras vidas y a nuestras ganas, pero cuando llega fin de año, uno siempre, algunas personas hacen un balance de cómo estuvo el año, pero si uno mira la vida plena, la vida de Cristo y los momentos que Cristo nos ha hecho vivir en este año, es un año completo, porque si dejaste que la voluntad de Dios que reine al 100%, no puede haber fallas. Así que para el próximo año ya, si este año estuvo medio complicado para vos, decís, bueno, el próximo año voy a vivir la voluntad de Dios. No lo tenés que mirar desde el punto de vista natural, sino desde el punto de vista eterno, de cómo Dios te estuvo preparando este año para lo que viene. Y siempre ahí vamos a hablar un poco de la cruz, que nosotros conocemos como cristianos la mayoría, incluso si uno no es cristiano, conoce la cruz como el símbolo que todos conocemos. De hecho, más que nada acá en Sudamérica, en lo que es el occidente, se ve la cruz por todos lados. Incluso hasta la gente que no profesa el evangelio, ni siquiera que es de alguna religión, respeta mucho la cruz, tiene la cruz en muchos lados, la lleva, un crucifijo. De hecho, conozco muchos católicos, amigos o gente que pasa por afuera de una cruz y ya enseguida se persignan porque ven un símbolo, simplemente un símbolo, pero la vida y la cruz en el tiempo del Señor, en el tiempo eterno, es otra cosa, no es un símbolo. Por eso esta noche, esta tarde, no sé cuándo lo estás escuchando, cuando nos mencionemos la cruz, tenemos que borrar el símbolo que nosotros tenemos de cruz, de que es el palito vertical largo y el cortito horizontal, borrarnos un poco de esa mente, porque la cruz traspasó la eternidad. Es eso que pasó en la cruz, traspasó historias humanas. Y hoy nosotros, esta noche, voy a tratar de explicarlo como lo hemos aprendido en la vida de Cristo, como lo hemos tratado de entender y como lo hemos intentado vivir y cómo esa cruz puede transformar tu vida. Así que vamos a ir, y yo para hacerles claro, voy a hablar sobre las 7 cosas que dijo Jesús en la cruz. 7 cosas que vivió un crucificado. 7 momentos, 7 palabras o frases o u oraciones que tienen un trasfondo que si entendemos que cada una de las cosas que hacía Jesús tenían un trasfondo, y si uno se pone a investigar, muchas de esas cosas la puede vivir un crucificado. Así que para los que no saben, o la mayoría de nosotros sabemos, de que la cruz servía como una condenación para los que cometían diferentes tipos de delitos o pecados o diferentes tipos de cosas malas para la sociedad de ese momento. Entonces las personas que iban a la cruz, los que miraban esa cruz, decían, bueno, ahí está el ladrón, ahí está el malhechor. Es como una figura que todo el mundo veía y podía haber condenación. Ahí hay una persona que está condenada. Cuando uno miraba la cruz, veía condenación. Una persona que cometió algo malo para estar ahí, cometió algún delito o alguna circunstancia para estar ahí. Y así funcionaba la cruz en ese contexto histórico. Y cuando nuestro amado Jesús, cuando la persona más importante de la tierra llegó hacia la cruz, ya era diferente a los demás porque no había cometido ningún delito como todas las otras personas que estaban en la tierra habían cometido. Entonces,
Ya cuando uno veía a Jesús, muchas de las personas que lo veían a Jesús veían a una persona inocente, ya eso era diferente, ya ahí había algo extraño. Entonces vamos a arrancar. Si los que tienen para anotar ahí, vamos a arrancar con la primera frase de Jesús y nos vamos a ir deteniendo en cada una de las frases y momentos. ¿Ya están todos más o menos listos? Bueno, la primera palabra es una palabra muy linda que está en Lucas 23:34, que dice, y Jesús decía, cuando ya estaba en la cruz, estamos hablando de Cristo ya crucificado, ya en la cruz, ya sin posibilidad de defenderse, ya sin posibilidad de poder extender sus manos para hacer otras cosas, no. Todo su cuerpo literalmente crucificado, dejándose guiar por lo que estaba viviendo su naturaleza y crucificado, sin posibilidad de mover algún cuerpo más que su cabeza hacia arriba y hacia abajo, hacia los costados, pero ya imposibilitado. El que está en la cruz está imposibilitado. Entonces, la primera palabra que está en Lucas 23:34 dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Voy a hablar de 7 características de un crucificado. Y la primera característica es una persona que perdona. Un crucificado perdona. Porque Jesús estaba en ese momento y lo primero que uno puede atinar cuando está viviendo una crisis o un momento de dolor es generar enseguida rencor, dolor, un poco de bronca, enojo. Pero Jesús, en medio de esa crucifixión, la primera característica que expresa la vida de Cristo fue el perdón. Y el perdón es el evangelio puro en su máxima expresión. Porque la mayoría de los que estamos acá presentes, de hecho todos, fuimos perdonados sin esperar que nosotros cambiemos. Jesús ya nos perdonó sin que vos cambies. O sea, Jesús ya nos dio el perdón sin que vos cambies. Es una capacidad que el Señor o el Evangelio tiene que el humano que no está crucificado no tiene. Nosotros tenemos la capacidad humana de generar rencores antes que el perdón primero. Pero la primera característica que hizo Jesús crucificado fue, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Jesús ya nos perdonó antes de que podamos arrepentirnos. Entonces, ahí es donde tenemos que analizar si estamos crucificados o todavía estamos yendo hacia la cruz. Porque todavía podemos estar yendo, o quizás solo la estamos viendo la cruz, la estamos viendo allá a lo lejos. Pero un crucificado, en el medio de todas las personas que le estaban haciendo mal, él decía, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. El perdón es el eje fundamental de este evangelio que estamos viviendo. Porque si nosotros no éramos perdonados por esa cruz, si nosotros no somos perdonados, no podríamos tener la salvación que hoy tenemos. Y vamos a la segunda palabra que fue una de las palabras que más me gustó. La segunda palabra, la primera, perdón, la segunda, salvación. Esto está en Lucas 23:43. Dice, un ladrón que colgaba moribundo de una cruz al lado de Jesús le suplicó, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Acá se entrelaza la primera palabra con la segunda, porque este ladrón no tuvo tiempo de arreglar nada de lo malo que tenía para ser salvo. Fue una salvación inmediata la que tuvo. Es más, mire la frase que le voy a decir. Jesús le dio una salvación a una persona sin obras. Dios le dio salvación a una persona sin obras buenas. Para, Señor, no me podés hacer esto porque nos enseñaron durante mucho tiempo que teníamos que hacer muchísimas obras, cosas buenas, mi cuerpo tenía que estar 100% para obtener la salvación y Jesús viene e irrumpe la historia humana con esta salvación instantánea, diciéndole, hoy estarás conmigo. No importa todas las obras que habías hecho, hoy estarás conmigo. Y esa es la expresión de un crucificado.
de poder entender de que la salvación es instantánea cuando una persona cree, sin necesidad de que tenga que cambiar sus obras, sin necesidad de que tenga el Señor al instante salió al cruce diciéndole, hoy estarás. No les dijo, che, vamos a hacer la oración de fe para que ahora seas salvo. No, hoy, porque tu fe, porque has creído en mí, porque me has visto, porque sabes que soy el Salvador, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y esto es claro, porque el Evangelio que tenemos que vivir nosotros, y que tenemos que vivir los crucificados, es un evangelio que le tenemos que predicar a la gente de que nunca es tarde para servir a Dios. No importa en el momento, en la crisis o en la peor situación o en el peor pecado que puedas llegar a cometer, Dios te da una salvación momentánea, perdón, inmediata. Cuando crees en Él, cuando crees que Él es tu Salvador. Y esto no solamente es de palabras, porque yo puedo decir que Jesús es mi Salvador de mi palabra, pero es la necesidad del cuerpo de poder decir, Señor, yo quiero ser salvo, yo necesito de tu salvación, yo necesito de tu vida. Y ese perdón que el Señor nos da, es el que nos da la completa salvación. Así que no voy a entrar en esa discusión de que si la salvación se pierde o no, porque no son cosas que quiero hablar esta noche, sino quiero hablar de las características de un crucificado. Así que les comparto algo que estuve viviendo estos días. Estos días estuve repartiendo unos currículums, estaba trabajando en un lugar y el jefe mío se fue de vacaciones, así que estuve unos días sin trabajo, estoy unos días sin trabajo. Entonces me puse a imprimir unos currículums en algunos lugares que ya conocía y bueno, Dios fue moviendo su mano y todo muy lindo, pero ¿no les pasa, no sé si en otros países pasa, que te piden para un empleo que tenga cierta cantidad de experiencia, pero si vos no entras ahí, nunca vas a adquirir la experiencia? Yo veía por Twitter algunos tweets ahí decían, me pidieron que tenga mínimo 2 años de experiencia, pero si no me tomás, recién salgo de la facultad, no puedo tener 2 años de experiencia. Es como que no sé, si a ustedes también les pasa, capaz que pasa solamente en Argentina, pero en algunos lugares solo te toman por tener experiencia, en un lugar, en el diferentes puestos de trabajo. Y bueno, la salvación no necesitas tener experiencia de cristiano. En la salvación, cuando vos vas con tu currículum vitae, con tu CV, le decís, Señor, mirá todo, vos creés en mí, creés que yo puedo salvar tu vida, sí, pero mirá, Señor, no. Hoy conmigo estarás en el paraíso. Porque si le presentaba el currículum vitae, la persona, el ladrón que estaba al lado de Jesús, la mayoría de las obras que había hecho, de hecho, estaba siendo condenado por sus malas obras. Es como una especie ¿cómo se llama cuando? Sí, no, pero es como una especie de cuando como usan la silla eléctrica, no me acuerdo cuál es el término, Tami, ayúdame, que ya es como, es una especie de pena de muerte, la cruz era una pena de muerte para ese momento, y Jesús en el peor de todos le dijo, no, tu salvación, cuando vos creíste en mí, fue dada. Porque la salvación no es un premio de obras buenas, sino un regalo para el que cree. Así que la primera es perdón y la segunda palabra salvación. El Señor haciendo su magnificencia, sus cosas hermosas en el medio de la cruz y el dolor, para que nosotros podamos entender como crucificados cómo actuar. Vamos a ir adelante. La primera palabra, perdón, la segunda palabra, salvación, y la tercera palabra es una palabra para la familia. En Juan 19, 25 al 27 dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo el discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en la casa. Un crucificado en el medio del dolor sigue formando la familia. Porque la cruz, negarte a tu cuerpo, negarte a tus necesidades y exponerla a la cruz, puede generar muchos dolores.
muchas circunstancias. Pero en el medio de esas circunstancias tenemos que seguir formando a la iglesia, tenemos que seguir formando a la familia. Porque nos va a pasar que va a venir gente a los pies de la cruz, como la familia de Jesús, rotas, y nosotros tenemos que darle vida como crucificados. Si no, de nada sirve de que nosotros estemos crucificados y pueda llegar gente a los pies de la cruz, como nosotros, como ministros, como líderes, que estamos viviendo este evangelio de la gracia, que lo estamos experimentando. De nada sirve de que nosotros nos podamos unir a una familia cuando estamos crucificados. Ir a los pies de la cruz te da una nueva familia, porque esa familia sin Jesús iba a cambiar naturalmente, pero con Jesús en la eternidad iba a ser transformada, iba a ser una nueva familia. Por ahí llegamos a algunos lugares y nos arrodillamos creyendo que nos van a adoptar como hijos, pero la pregunta es si llegamos a los pies de la cruz o llegamos simplemente a los pies de los hombres. Esta academia, e incluso nosotros teníamos un grupo que se llamaba Timoteo, fue creada con el fin de que podamos ir todos como familia a los pies de la cruz. Por ahí llegaste a lugares o a iglesias donde no fuiste adoptado como hijo, pero cuando vamos como familia a los pies de la cruz, esa familia de vuelta es unida. Y no estoy hablando solamente de la familia natural, estoy hablando de la familia corporativa y orgánica que somos todos nosotros. Acá estoy viendo a mi hermano Alberto, acá estoy viendo a mi hermana Alicia, estoy viendo también a mi hermana Celeste, a mi hermana Cristóber. Son hermanas y hermanos y somos una familia que todos juntos llegamos a los pies de la cruz. Y cuando miramos hacia la cruz, Jesús nos dijo, al lado tenés un hermano y a tu izquierda tenés un hermano. ¿No les pasó en el correr de la vida que muchas veces uno se siente solo, uno se siente desanimado, incluso hasta he visto o he estado con ministerios que se han sentido solos, pero si uno mira cuando se presenta a los pies de la cruz, uno mira para los costados, siempre hay un hermano que también está ahí llorando a la cruz, que siempre está ahí rendido a los pies de la cruz. Así que ahora, si tuviéramos en una reunión, yo lo haría mirar con su vecino, con el que está al lado, pero si tiene alguien al lado, algún compañero que esté cerca, y decirle, muchas gracias por estar conmigo a los pies de la cruz. A ver, prenda su micrófono y dígale, muchas gracias por estar conmigo a los pies de la cruz. Prenda su micrófono y dígale, muchas gracias por estar conmigo. Muchas gracias por estar al lado mío Estar conmigo a los pies de la cruz. Gracias por estar conmigo al lado de la cruz. Mire, salgo, no sé cómo tiene el teléfono, si solamente está mirando a mí o está mirando. Lo haga sin sin moverse la cámara. Mire todos los hermanos que estamos unidos hoy, intentando caminar hacia la cruz. Mire, trata de salir y mire, pero no lo mire como, mirá, mi hermano está re despeinado, mirá, mi hermano tiene sucia la cámara, mirá, tiene desordenado. No. Mírenlo como un crucificado. Porque así nos tenemos que ver nosotros, como nos estaba viendo Jesús. Porque podemos llegar solos, que mis papás me abandonaron, mis papás me dejaron, mi familia, todo, me sacaron de la iglesia, estoy solo. Pero si vos cerrás tus ojos a los pies de la cruz y en un momento abrís los ojos, te vas a encontrar con un montón de personas que estamos a los pies de la cruz. Así que, hermanos míos, en este fin de año, esto no lo tengo anotado, pero no estás solo. Estamos muchos a los pies de la cruz, que estamos sufriendo, que estamos intentando, que estamos luchando contra nuestra carne, que estamos luchando contra nuestros propios pensamientos naturales, que estamos luchando con la voluntad mía contra la voluntad del Señor. Pero si mirás a los costados, todos lo intentamos un día más. Así que no te sientas solo esta noche, esta tarde, no te sientas solo. Date un abrazo vos mismos y sabés que hay una persona acá en Venado Tuerto que está orando por vos, que también tiene sus problemas, pero igual miramos los dos hacia la cruz. Y no solamente somos nosotros, ¿eh? Hay otras personas, hay otros crucificados andando por ahí. Tenemos que tener los ojos del Espíritu para ver quiénes son los que están caminando hacia la cruz. Y Jesús era esa persona que en el medio de la cruz restauraba, hacía una nueva familia. En el medio de la cruz y en el momento más difícil decía,
Al lado está tu hijo, al lado está tu madre. Mirás para los costados, no te quedes solo, no estás más solo. No te sientas sola porque yo no estoy, hay otras personas. Así que vamos con la primera palabra, perdón. La segunda, salvación. Y la tercera, familia. Porque estas son cosas que está viviendo un crucificado. Así que seguimos con la número 4, una palabra de aceptación. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Vieron que estas palabras se están cruzando entre sí? Porque acá había una persona que Jesús se sentía solo, pero seguía ayudando a la familia. ¿A cuántos le ha pasado eso? Como ministros, como líderes. Porque seguía ayudando a los demás y vos decís, pero pará, pero yo me siento solo. Yo ayudo a los demás, pero Señor, me siento solo hasta que, incluso le dice hasta Dios, porque Jesús está diciendo algo que muchos de nosotros en algún momento hemos pensado cuando nos sentimos mal. Que le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque la cruz te aísla, la cruz te deja solo. Cuando vos sos crucificado, te aísla de tu familia, de tu casa, de tu hogar. Cuando vos vas a la cruz, te saca de tu hogar. O sea, haceme una cruz en mi patio. No, no vas a ver la cruz en tu patio. Tu cruz va a estar expuesta, adelante de todos. Los abandonaron hasta los discípulos. Jesús quedó solo, cargando el pecado del mundo solo. Y le dice al Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y ahí es donde tenemos que entrar, donde yo quiero entrar, en la palabra abandono, que este abandono solamente lo podemos sentir en este mundo natural, porque si lo sentí en este mundo natural puede ser, pero en el espíritu sabemos que no somos abandonados, que somos hijos de Dios, que Él nos aceptó, que Él nos salvó, que Él nos perdonó, como venía diciendo, que nos dio una familia, que nos dio una iglesia, que nos dio un cuerpo. Porque esto que dice Jesús lo hemos sentido, ¿no? O capaz que lo sentí yo solo, no sé. Pero para mí lo hemos sentido todos, Señor. ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿qué Señor me está pasando exactamente esto a mí? Que yo soy fiel, Señor. Pero Él sale a nuestro encuentro y nos da una familia, como le pasó al hermano de Jesús y a su mamá, dándoslo una nueva familia. Porque entendimos hace una clase atrás que Dios no viene a restaurar, Dios te viene a dar algo nuevo. Dios te viene a dar algo nuevo. No anda restaurando familia, Dios quiere darte una nueva familia. Y vos decís, a veces, ojalá nuestra familia natural pueda presentarse todas juntas a los pies del Señor. Ojalá todos mis hijos, mi padre, todos juntos, ojalá podamos y que nosotros poderlo transmitir. Pero a veces llegamos a Cristo cuando ya nuestra familia está mirando para otro lado. Cuando ya es difícil hacerlo, darlo vuelta. Por eso te digo, cuando te presentás a los pies de la cruz encontrás una familia, así que no te sientas solo ni desamparado. Palabra 5. La primera, perdón. La segunda, salvación. La tercera, familia. La cuarta, una palabra de aceptación. Y la quinta, palabra de amor. Y ya estamos entrando en algo cada vez más profundo. Dice. En Juan 19, 28 y 29, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, porque, o sea, él ya lo sabía, que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y acá es la primera vez que veo a Jesús parecerse mucho a mí, o a nosotros, porque por primera vez pudo sentir, o, o en todo su esplendor, el pecado y la falta de agua viva. El pecado y el vacío de no poder tener una vida plena en Cristo.
Por primera vez Jesús dice, tengo sed, siendo que hacía unos meses atrás le estaba diciendo a la mujer samaritana, no, no, yo soy el agua viva, el que bebe de mí, nada. No. Y la primera vez el crucificado se lleva a la cruz toda la necesidad la llevó a la cruz. Cargaba con el pecado del mundo, por ende su alma tenía sed. Pero la plenitud que vivimos ahora en Cristo nació en un vacío de Jesús. La plenitud que ahora podemos vivir en Cristo, nosotros los crucificados, porque ahora vamos a ir a la cruz porque vamos a estar crucificados en Cristo, porque vamos a tener esa plenitud, porque como entendimos el nuevo pacto, hablamos de que somos completos, somos bendecidos, pero esa plenitud y eso que lo llena todo y esa agua viva que corre por dentro de nosotros, nació de un vacío de Cristo, de un vacío de Jesús, perdón, de un vacío de Jesús, de tener la necesidad de que el Padre lo llene todo. Y la última palabra, perdón, la palabra número 6, dice que es la palabra final, dice en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y ahí está, nosotros crucificados con nuestro cuerpo natural, que nosotros vivimos ahora, con todas las necesidades eternas, porque nuestro cuerpo tiene muchas necesidades eternas. Si nosotros entendiéramos la vida eterna de Cristo mucho más, o mejor dicho, si la pudiéramos vivir mucho más, si la experimentamos mucho mejor, estaríamos completos y llenos en Él. Pero mientras vivamos en este cuerpo, vamos a seguir luchando contra nuestra carne. Por eso, el Señor, cuando dice estas palabras, dice, consumado es para que nosotros entendamos de que esa deuda ya fue cancelada. Esa deuda que nos tira nuestro cuerpo natural ya fue cancelada. Todo ya fue hecho. En Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Todo fue consumado en la cruz. Cuando mirás a un crucificado como el que tenés al lado, cuando mirás al espejo, al crucificado, tenés que entender de que ahí está todo consumado. En la cruz está todo consumado. Es como que si tenemos una deuda con el banco y bueno, estamos pagando como podemos, de vez en cuando, y cada vez, si no pagás al día, tenés más intereses, y un día llegás al banco y decís, no, no, esa deuda ya fue saldada. Porque nos puede agarrar un poquito de ansiedad tener deudas, nos puede agarrar un poco de tristeza, de enojo, tener deudas, pero ya la deuda fue pagada por el Padre. Si todavía te da un poquito de ansiedad o culpa o tristeza o emociones que no son frutos del Espíritu, déjame decirte que la deuda ya fue paga. El problema es vivir creyendo que tenemos una deuda con el cielo, pero todo está saldado. Y la última palabra, que acá es donde nos vamos a detener un poquito más, dice Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús era el Hijo de Dios, estamos todos de acuerdo. E incluso como Hijo de Dios, necesitó encomendar su espíritu. Cuánto más nosotros que todos los días tenemos que ir hacia la cruz y tomar nuestra cruz, cuánto más nosotros tenemos que encomendar nuestro espíritu.
Porque Jesús sabía que eran sus últimas palabras, pero la mayoría de los que estamos presentes no vamos a saber cuáles son nuestras últimas palabras. Y no sé si puedo ir más profundo, pero en lo que respecta a la muerte natural, no le estoy hablando de la muerte del espíritu, de ya no vivo yo, de que Cristo en mí, de eso que venimos hablando, de que venimos a morir a nuestro cuerpo, sino de lo que respecta a la muerte natural. Creemos que tenemos incluso muchos, creemos que tenemos la posibilidad de decir, Señor, mi espíritu ya está encomendado, ya está. Como que nos juegue una mala pasada el nuevo pacto y digamos, no, no, ya soy salvo. Porque eso es lo que yo me he preguntado muchas veces. Cuando he entendido la vida de Cristo, no, no, ya soy bendecido. No, ya soy heredero, ya está. Estoy en mi prime, estoy en mi mejor momento. Que nos juegue una mala pasada esas palabras, por decirlas, porque la tenemos que decir. El problema es creer, porque la misma palabra nos dice, no se cansen de hacer el bien. El problema es creer de que no tenemos que encomendar todos los días nuestro espíritu al Señor. Porque mientras vivamos en la carne y florezcan nuestros espíritus naturales, mientras florezcan nuestras emociones y nuestros sentimientos y nuestras voluntades naturales, mientras florezcan esa capacidad de ir en contra de la voluntad de Dios, mientras florezcan y que no las puedas discernir y que creas que lo que está floreciendo es del Espíritu y muchas veces ni siquiera es del Espíritu, que eso no juegue una mala pasada. Y yo, por eso digo, si podía profundizar, porque todos los días nos tendríamos que encomendar al Señor. Durante mucho tiempo decir, Señor, no, yo soy bendito, no, pero encomendá tu espíritu. Si el mismo Jesús en su último momento, lo único que le quedó hacer fue confiar en el Padre. Jesús había hecho bien toda su vida, obviamente que cargó los pecados de la cruz, pero lo último que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nosotros todavía ni siquiera podemos vivirlo como padre al padre, y ya creemos que somos, porque entendimos el nuevo pacto, porque entendimos lo que es vivir en Cristo, porque entendimos lo que es el pacto eterno, creemos que ya somos la bendición humana para esta tierra, la solución. Sí, lo somos la luz del mundo, pero que eso no descuide tu espíritu, que eso no descuide lo que el Señor verdaderamente tiene para vos, lo que el Señor verdaderamente está formando en vos. El mismo Jesús necesitó, eso es lo que quiero, o sea, lo que a mí me impactó, el mismo Jesús necesitó decirle al Padre, encomiendo mi espíritu. Para nosotros Jesús estaba reencomendado en su espíritu, ¿o no? Pero el mismo Jesús, lo último que dijo, la última palabra que dijo, Señor, encomiendo mi espíritu. Señor, solamente me queda confiar en que hice toda tu voluntad. Y así es como tenemos que vivir el Evangelio nosotros. Como que nuestras palabras en la cruz sean, Señor, encomendo mi espíritu. Solamente sé de que quiero fluir en ti, no quiero ser yo, quiero ser crucificado contigo. Porque el trajín cotidiano, algo que hemos aprendido con el apóstol este domingo, de que podemos ser los mejores en las reuniones, en los cultos, en las enseñanzas, en la academia, en la escuela, cuando nos juntamos en las casas de iglesia, cuando nos juntamos haciendo casa de paz, cuando nos juntamos con nuestros amigos, podemos ser los mejores, llegar a horario, pero si perdemos el primer amor, como lo perdió Efesios, porque esa cotidianidad de querer abarcar todo, querer controlar todo, de querer que salgan las reuniones bien, que los hermanos, de querer controlar todo, es dejar un poco, es opacar un poco que el Señor controle todo. Porque ahí es donde es
yo encomiendo mi espíritu. Obviamente voy a hacer lo que tengo que hacer. Tengo que caminar hacia la cruz. Tengo que ir hasta allá, tengo que vivirlo. Pero que todo ese trajín cotidiano no te lleve a controlarlo todo con tus emociones y que la pueda controlar el Padre. Todo lo que estás viviendo, ¿lo estás controlando con tus emociones o estás encomendándote al Señor? ¿Con quién la vas a pasar este fin de año? ¿Lo estás haciendo por tus sentimientos y o emociones? ¿O porque me encomendé al Espíritu y el Espíritu me dijo que haga eso? Porque no estoy yendo a juntarme con mis amigos y prefiero ir a la iglesia y lo estoy haciendo porque el Espíritu me guió o porque prefiero sentirme mejor acá. Por eso les digo que hasta el mismo Jesús dijo, encomiendo mi espíritu. La ansiedad humana de querer tener el control de todo puede opacar tu fe, pero Jesús confió plenamente en el Padre. Y esas son las 7 características que puede tener un crucificado. La pregunta es, ¿estamos terminando este año crucificado o estamos camino a la cruz? ¿O estamos a los pies de la cruz? Porque incluso yo digo cruz y también se me viene la imagen simbólica, pero la cruz no es un símbolo, es un acceso al Padre. Por eso el Padre le dice, los que quieren seguirme a mí tienen que tomar su cruz, o sea, las de ustedes, agarren su propia cruz, porque al estar todos benditos en Cristo creemos que no podemos, tenemos que agarrar nuestra cruz. No, agarrá tu cruz y sígueme. Cargátela en el hombro aunque te cueste todos los días de tu vida, y sígueme. Porque la cruz no es algo que pasó hace 200 años, la cruz eterna es algo que tenés que vivir hoy. La cruz no es algo que vas a encontrar en una película o en una serie o en algún símbolo en la iglesia o por internet. La cruz la tenés que ver en vos. Basta de ese símbolo que, o sea, está bien, lo respetamos, lo usamos, yo lo uso, o sea, en alguna remera, o sea, lo respetamos, pero la muerte del Cordero en la cruz significó la salvación para el mundo, y no es una salvación de hace 2000 años atrás, es la salvación de hoy. Por eso es llevarle a la cruz hoy a los demás como iglesia, llevarle a la cruz hoy. No hacerlos mirar atrás, sino decirle hoy, la vida de Cristo, que la gente cuando te vea a vos no vea un simple cristiano que cambió su vida de empezar a hacer cosas malas a hacer cosas buenas, sino que vea a un crucificado, una persona que se negó a sí mismo, una persona que no mira a los demás para condenarlo, sino lo mira a los demás dándole el perdón para que esa persona se pueda arrepentir, no esperando que la otra persona cambie, sino dándole el perdón para que la otra persona se arrepienta. No diciéndole, tenés que hacer las siguientes obras, porque eso ya lo venimos hablando hace mucho tiempo, pero vale la pena recalcarlo. No diciéndole a las personas, no, tenés que estar en para tener la salvación, sino decirle, hoy, si estás conmigo en la cruz, serás salvo. La cruz no es un símbolo, es un acceso a Él. Es negarte tu propia vida, es negarte tus propias emociones, es decirle a tu propio cuerpo y a tus sentimientos, no, yo ya no me guío más por esto, ahora estoy crucificado en el Padre, ahora vivo por Él. Ya no veo a mi familia como algo natural, sino la veo en Cristo, resucitada. Y así es como Dios nos va a entrelazar mucho más, con mucha más gente resucitada, perdón, con mucha más gente crucificada. Así es como el Señor nos tiene que enlazar. Ahí es como la iglesia verdaderamente va a funcionar, crucificado, sin vivir de los sentimientos humanos, de las emociones humanas, de lo que uno puede querer, de poder decir, no, Señor, quiero llenar las iglesias, quiero llenar los estadios, quiero sentir esa emoción natural. No.
Eso no vive un crucificado. El crucificado muchas veces anda solo. El crucificado muchas veces se siente solo, pero sigue ayudando a pesar de todo. Sigue ayudando a pesar de todo. Y no estoy hablando en contra, ¿saben? Nosotros hacemos eventos grandes, ¿no? No estoy hablando de eso, pero estoy hablando de tu cruz cotidiana. El mismo el Señor, cuando dio el Padre Nuestro, nos dijo, perdónalo, perdonamos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El mismo Señor lo está diciendo. Un crucificado, y acá te voy a tirar algunas frases que anoté, que me dijo mi papá, que anote algunas frases, y él me estuvo ayudando también en eso, y me dijo, el crucificado en Cristo no espera disculpas para perdonar, porque primero fue perdonado. El crucificado en Cristo no se salva por su historia, sino por su fe en Jesús. La cruz no solo nos reconcilia con Dios, nos integra a una nueva familia, la del cuerpo. Vivir crucificados con Cristo muchas veces es empezar a caminar solos. El crucificado en Cristo puede atravesar el dolor sin perder la fe. El crucificado en Cristo vive desde una deuda ya pagada. Y el último, morir en Cristo, es dejar la vida en las manos del Padre. En este año 2026, ¿estás viviendo tus emociones? ¿O estás viviendo la vida plena de Dios? La vida crucificada en Él. Porque nadie quiere hablar de la muerte. Pero estuvimos leyendo hace poco con mi esposa unos versículos que hablaban de que nuestro verdadero cuerpo no es este natural que toco, que veo. A ver, hacete así con tus manos en tus hombros, tócate. Ese no es tu verdadero cuerpo, ¿eh? Poné tu cámara, la tuya, buscate ahí, ponete de frente, a ver, yo no me veo muy bien, ahí, mírate vos, no importa, si no me mira a mí no hay problema, pero mírese usted, tóquese su hombro, su nariz, su pelo, ese no es su verdadero cuerpo, hermano, ese no es su verdadero cuerpo. Nuestro verdadero cuerpo está en el cielo, dice Pablo. Nuestro verdadero cuerpo es celestial. Así que si seguís viviendo, pensando, obviamente tenemos que cuidar el cuerpo, no estoy dando palabra para que todo el mundo haga lo que sea, ¿no? Pero tenemos que vivir sabiendo que este cuerpo es momentáneo y diciéndole a todo el mundo, vengan hacia la cruz, vengan hacia la cruz porque ahí van a recibir el poder. Porque la palabra dice que recibirán poder. Porque la palabra nos dice que ustedes recibirán el poder del Evangelio. Y ese es nuestro trabajo que tenemos ahora. Vivir como crucificados, diciéndole a la gente, vengan hacia los pies de la cruz, vengan hasta acá. Yo no les voy a señalar, miren, allá está la cruz. No, vengan a los pies de la cruz. Espero que tengamos un 2026 crucificados en Cristo y que podamos dejar todas nuestras emociones en la cruz para que cada una de nuestras expresiones sean bajo la voluntad de Dios. Para que en algún punto de nuestra vida, como iglesia, podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y creo que la única forma de llegar a la estatura de la plenitud de Cristo es llegar hacia la cruz como llegó Él, todos los días, negándonos a nosotros mismos. Es llegar como llegó Él. ¿Todavía estás preocupado por tu cuerpo natural? ¿Por si mañana te vas a morir o no? Pero si estuvieras crucificado, entenderías de que hoy me muero, o mañana, o pasado. Porque este cuerpo, como decía Pablo, para mí hoy morir es ganancia. Y si vivo, vivo para el Señor. O todavía estás viviendo para vos. O todavía tenés tus propias ansiedades que no te dejan vivir la vida plena de Cristo.
Y a veces nos vamos a encontrar y nos vamos a poder chocar con otras personas que no lo ven de esa forma, incluso muchos cristianos, que te digan, no, pero vos te faltan emociones. A mí, en este último tiempo me han dicho, che, perdiste emociones, ya no tenés emociones. Y tenés razón, he perdido muchas emociones. Perdí muchas emociones. La vida yendo hacia la cruz te hace perder emociones naturales. Pero cuando estamos en la cruz, solo tenemos palabras para decirle a la gente, vengan, corran hacia la cruz, no se queden afuera. Así que esperamos que tengamos un 2026 en Cristo, todos juntos, crucificados en la cruz. Esperamos tener un 2026 crucificado. No solo el 1 de enero, sino el 15 también de enero, sino el 14 de febrero, en marzo, en abril, y hasta que nos queden los pocos días de vivir crucificado. Muchas gracias. Men, men, buenísimo, buenísimo. Creo que nos queda esta gran reflexión para este 2026, en que podamos tomar nuestra cruz y seguirlo. No se puede seguir a Cristo sin la cruz. Es una demanda que Él nos ha dejado. Pablo lo dejó plasmado y escrito, también entendiéndolo que no tenía, la cruz no tenía que ver con un símbolo, sino con un estado constante de muerte a nuestra naturaleza, a nuestras paternidades, a nuestras biologías, muerte también a nuestros pensamientos, a nuestra voluntad, a nuestra opinión, y dedicarnos completamente a ese servicio. Creo que esta palabra es una verdad en nosotros. ¿Qué más mejor como ejemplo cada palabra que Jesús dijo en la cruz? Digamos, estas palabras que Jesús dijo, si no lo hubiese dicho crucificado, hubiese tenido otro valor. Cualquiera de ellas. Si él hubiese dicho, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen, mientras le estaba dando de comer a los 5.000, no hubiese tenido el peso de decirlo, Señor, perdónalos, lo que están haciendo aquellos que estaban crucificándolo, golpeándolo. Me llama la atención que dice en ese párrafo y él decía, digamos, él se dice que él estuvo constantemente diciendo estas palabras en la cruz, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Digamos, no hay mucho para agregar, creo que la palabra ha sido clara. Estas siete palabras dichas por Jesús tienen una connotación extraordinaria. No hay mucho para agregar. Este, si no estás crucificado, siempre verás a los ladrones. Digamos, siempre le verás el defecto a la gente. Pero Jesús en ningún momento le dijo ladrón. Eso está en la Escritura. Eso dice que el ladrón habló, no es que Jesús le dijo, eres un ladrón. No, no. Él cuando se reconoció que lo que estaba haciendo estaba mal, automáticamente Jesús le dijo, y estas son las palabras que también son extraordinarias, hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos creen que el paraíso era el cielo, otros creen que el paraíso era cuando se muera o en la eternidad, y resulta que no, porque si Él está diciendo hoy estarás conmigo, y Él en su hoy todavía no estaba el nuevo pacto concretado porque se cumplió cuando Él resucitó. Entonces lo que le estaba queriendo decir, hoy tu paraíso es estar en el centro de la voluntad de Dios, aunque estés crucificado. ¿Cuántos están aquí? ¿Están acá conmigo? Digamos, en tu estado tal vez más, que te sientas más condenado y con causa por tu pecado, es ahí donde tienes que abrazar la cruz y la vida de Cristo y sentirte en un paraíso, porque estás crucificado no solo, estás juntamente con Cristo crucificado. Wow, creo que hay ahí un debate si eran
dos los ladrones que estaban al lado de él o eran cuatro. Pero sinceramente no tiene que ver con números, creo que estábamos todos. Creo que había millones de crucificados juntamente con Cristo en ese Gólgota, en ese, en ese huerto donde también se conocía como el Monte de la Calavera. Él transformó el Monte de la Calavera como el Monte de la Esperanza. Y crucificado así levantado, era igual que esa serpiente que se levantó en el desierto, que cuando todos eran picados, ellos miraban esa serpiente y eran sanos. Dice, por eso es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Digamos, hay una gran palabra que tenemos que entender hoy. Nada se puede hacer si no te mantienes crucificado en Cristo, que te sientas consumado, digamos que te sientas como una obra que ya está cumplida, ocupado de la familia también, y no solo no estamos hablando de la familia natural, sino de la familia de la fe. Grandes palabras, grandes cosas el Señor nos ha enseñado hoy. Así que quiero darles gracias a todos, gracias por estar, gracias a mi hijo por esta palabra, hermosa palabra. Nadie debe iniciar este 2026 sin su cruz. Y obviamente que el resultado de la cruz es resurrección. No hay resurrección sin muerte, no hay muerte sin cruz. Digamos, es un estado que nosotros no podemos entender que es una muerte resucitada en sí mismo, porque así como morimos, resucitamos. Entre más morimos, más resucitamos. Para nosotros muerte es un término, pero en el reino la muerte es un inicio. Lo más loco es eso, ¿no? Y es por eso que todos los días debemos encomendar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu para que sea gobernado, encomendamos su voluntad. ¿Cuántos quieren comenzar este 2026 crucificados completamente con Cristo? ¿Mm? Yo creo que todos los que estamos aquí en esta noche estamos ansiosos y ojalá logren sacarse el símbolo de la cabeza, el símbolo de la cruz, ¿no? De esa cruz que, que están arriba de la iglesia y algunos la llevan en una remera, la llevan colgada, pero muchos pueden llevar el símbolo de la cruz, pero no llevar el simbolismo de la cruz o la fuerza de la vida de Cristo que significa la cruz. La cruz no es un símbolo, es un lugar, es así, es un espacio donde tenemos que dejar muerto. Todo Jonathan tiene que morir, estar crucificado completamente. Así que bueno, agradezco a todos por estar. Está mi esposa por ahí también, seguramente nos va para hacer una oración, para despedirnos, pero quiero que esta palabra quede como sellada en nuestro corazón. Tal vez te está tocando vivir un momento no tan agradable en este fin de año. No necesito ser un profeta para darme cuenta. Muchos les ha tocado vivir situaciones difíciles, situaciones económicas difíciles, situaciones ministeriales difíciles. Este, Algunos de los que están acá con nosotros también están viviendo duelos en esta última etapa del año. Este, Típico de fin de año también de vivir ese bajón, que es una mezcla de alegría, pero también de evaluación, de reflexión, que no está mal. Algunos dicen, yo quiero salir de esto y quiero estar celebrando en victoria. Sí, celebrar en victoria, todo bien. Pero también es bueno el balance, el análisis, el sentarte, pero no con un látigo, sino crucificados en la cruz, sabiendo a lo que tienes que morir y también sabiendo todas las cosas que has podido hacer como unas obras. A pesar de que estamos en nuestro peor momento, nunca dejemos de dar vida a pesar de que estemos en último momento, no dejemos de dar salvación a la gente, porque en nuestro estado de crucifixión recién puedes entender a un ladrón. Es una comparación media simple, pero que decir, ayer pude comprender muy poquito a mis amados de Cuba porque les cortaron la luz. ¿Por qué? Porque me cortaron la luz. Entonces tú nunca entenderás a un condenado y a un crucificado si tú no estás en esa posición. No estás con el dedo juzgador. El dedo juzgador queda clavado en la cruz del Calvario. Digamos que ahí quedan las manos ahí atadas, clavadas, tus pies en donde no podéis ir a ningún lado si
Estás ahí, en el centro de un estado, como vuelvo a insistir, tal vez hoy tu peor tragedia es tu mejor momento para entender, para perdonar a los que te hirieron sin saber. Ojo con esto, ¿eh? Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. ¡Wow! Mire, fue tal el estado de la cruz de Jesús que Jesús no predicó nada, no dijo ningún sermón, pero uno de los centuriones se convirtió al Padre solamente por ver ese hecho de estar en el centro de la voluntad de Dios y no emitir palabras de juicio. Cualquier palabra de Jesús equivocada en la cruz hubiese hecho un desastre. Solamente si hubiese dicho, ¿cierto? Sácame de aquí, ya está, no, la historia hubiese sido otra. O ángeles, hagan lo que tengan que hacer. No, las palabras justas, las palabras necesarias. Y siempre estoy acá porque tú quieres que esté aquí. Así que ninguna situación difícil para un elegido es una situación aislada. Si estás en esa situación es porque Dios está en el control y Él sabe. Y Él sabe que puedes lograrlo y que puedes hacerlo. Así que quiero usar estos minutos para agradecerles este año a los que han estado, a los que se han sido formados, a los que han hecho de docente, que también están acá en medio de nosotros. Y creemos que este 2026 va a ser un año en donde vamos a entrar crucificados en Él, para cumplir el paquete de medidas que Él tenga, para que nosotros cumplamos. Es, es, algunos dicen feliz año nuevo. La felicidad no está ligada con emociones. La felicidad en Cristo tiene que ver con el gozo, que es, a pesar de todo, sabemos que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Así que, amor, no sé si tiene algo más para decir. Hola, buenas noches a todos. Última clase del año, impresionante. Creo que esto ha sido bien, bien personalizado, bien individual. Entender estar muertos en Cristo, por Cristo y para Él esto es, no sé cómo se sintió, pero con respecto a las emociones, lo sistemático del ser humano, qué glorioso, qué tremendo, y pensar en la palabra, en lo que está escrito, que se nos revela para poder vivirlo a Él, es maravilloso. Así que bueno, darle gracias a Dios por todo este año. Y el apóstol, bueno, él dijo ya de todo, pero estoy totalmente de acuerdo en eso, de poder estar en Él. Eh, Creo que este año fue una demostración para muchos, saber lo que es estar en la cruz, porque uno puede padecer, pasar padecimientos sin saber, pero cuando uno pasa o sufre o pasa dificultades en Cristo, la vida es totalmente diferente. Estando en Él, la revelación que se les ha dado a cada uno de ustedes, mis amados, me incluyo todos, esta verdad nos ilumina y nos atraviesa, y a cómo no darle gracias a Dios por este pedazo de tiempo temporal que fue el 2025, y recibimos también un tiempo, un trozo, no sé cómo decirlo, de tiempo natural y temporal que ya está en Él, que ya fuimos predestinados, ya está escrito en Él. Dios ya sabe absolutamente todo. Nosotros vamos a experimentar lo que Él ya ha dicho. Y creemos que vamos a seguir disfrutando de su gracia, de su amor, de su verdad. Disfrute esta guía eterna, amado. ¿Qué tengo para decirles? Disfrute de la guía eterna. Brian recién lo decía. Todo lo que hagas, todo lo que pienses, todo lo que decida, que esté bajo esta cruz eterna, este símbolo, este estado, digamos, este estado de vivir en la cruz. Así que, mis amados, ¿qué tal si le damos gracias? Que la bendición del Padre sea manifiesta en cada uno de ustedes, en el lugar, en el tiempo, en lo que están viviendo. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por llevarnos a tu verdad. Gracias, Señor, porque aún lo impensado en esta temporalidad,
tú nos lleva a pensar, a vivir, a sentirte a ti, Señor. Como decía recién algo Brian, Señor, cómo las emociones naturales dejan de ser prioridad a una guía eterna de esa expresión de amor que viene solo de ti. Padre, oro a favor de cada uno de mis hermanos que están en esta clase. Este último clase del año, mi Dios, venga sobre ellos mayor luz, mayor sabiduría, Padre, que tomen las decisiones que deban de tomar en tu voluntad, que puedan ver todo el tiempo, todos los días, a cualquier hora del día, puedan verte a ti, obrar en sus vidas. Señor, podamos ser hijos agradecidos, agradecidos a ti porque somos vasos de barro para uso de honra y para que tu Espíritu Santo nos llene y nos use. Mi Dios, este año que entra sé que será mucho más glorioso porque la sabiduría que nos envuelve nos hará seguros en decisiones que en otros años nos había hecho dudar o tener miedo o temores. Mi Dios, declaro y profetizo sobre cada uno de mis hermanos que las decisiones en pensamiento, emociones, decisiones laborales de todo índole en este tiempo, en esta vida temporal, serán atravesadas por tu voluntad eterna. En el nombre de Jesús, en el país donde estás, en la familia donde estás, en el trabajo donde estás, es ahí donde Dios nos puso, es aquí, a donde estamos. Mi Dios, tu manifestación sea impresionante. Mi Dios, que la gente se pegue a tus hijos, que la gente que tiene que ser salvo, Señor, a causa de estar crucificados nosotros en la cruz, de tomar esta cruz, serán invadidos de tu gloria y de tu poder. Mi Dios, sé que es así, porque ya comenzó. Te amamos y te agradecemos. Gracias por el apóstol Jonathan, gracias por su dedicación, por su tiempo, por este trabajo que sé que es una guía tuya para muchos, Señor, que somos beneficiados y enriquecidos con poder y gracia. Te amamos, Señor eterno. Amén y amén. Amados, disfruten de esta vida de gloria, disfruten, no toma la decisión que debas de tomar en Él, es lo que el Espíritu me hacía sentir. Años anteriores uno ha tenido duda qué hacer, pero en Cristo, amado, vas a ser decisivo porque el tiempo que se viene para la iglesia es segura. La iglesia de Cristo es la que entra en un gobierno que se manifiesta. Así que les amo, les amamos, no dejamos de orar por ustedes, de verdad, que el Señor les prospere, pero en todos los ámbitos, así como decía Juan a Teófilo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así que ese es mi deseo en Cristo para cada uno de ustedes, en sobreabundancia. Les amo. Gracias, Soledad. Muchas gracias. Amén. Ese es el deseo para todos ustedes. Que estén muy bien y como siempre les digo, escrito o en palabras, que la vida de Cristo crezca cada día más en ustedes. Que disfruten mucho este 2026 y cuando levanten sus copas o hagan una oración de fin de año, recuérdense de nosotros también. Nos vemos el próximo año en una nueva materia, en un nuevo ciclo y sé que la vida de Amén. Cristo va a estar con todos ustedes. Saludos. Gracias, Brian, por esta Gracias, hermosa Bray. clase. Y gracias a su esposa también que estaba ahí. Así es. Nos vemos. Hasta Nos el otro vemos. año, Chau, Que estén muy chau. bien. Chau, Chao. Juanita. Que disfruten.